Reciban un cordial saludo. Bienvenidos y bienvenidas a este video tutorial que tiene como propósito dar a conocer las orientaciones del uso de la ficha de caracterización. Este video tutorial está conformado en 3 partes. La primera parte vamos a explicar en qué consiste la ficha de caracterización y cuál es su objetivo. La segunda parte vamos a mirar cómo está estructurada esta herramienta y el tercero vamos a hacer un ejercicio para que comprendan cómo es su diligenciamiento. ¿Qué es la ficha de caracterización? Recordemos qué es la ficha. La ficha corresponde a una herramienta del diagnóstico situacional. Recordemos, el diagnóstico situacional es un proceso que comprende la recolección, consolidación y análisis de información correspondiente a las características individuales y grupales de los usuarios del servicio, desde lo poblacional, lo territorial, lo social, lo económico y lo cultural. Entonces, esta herramienta nos va a permitir en las unidades de servicio, unidades de atención y unidades comunitarias de atención, identificar aspectos claves, características, particularidades, necesidades, intereses y factores de riesgo de las niñas, niños, mujeres gestantes y sus familias. Esto con el propósito de definir acciones concretas en la prestación de los servicios que contribuyan al desarrollo integral. Esto lo pueden encontrar a mayor detenimiento en los manuales operativos de las 4 modalidades en el componente familia, comunidad y redes, estándar número 2. ¿Cómo está estructurada la ficha de caracterización? La ficha de caracterización para los servicios de atención a la primera infancia consta de un módulo de información de la unidad de servicio, un módulo de niño y niña, un módulo de mujer gestante y un módulo de familia. En el módulo de información de la unidad de servicio, allí se va a encontrar la identificación en donde está siendo atendida la niña o mujer gestante. El módulo 1, que es de niño y niña, es la identificación de las niñas y niños con sus condiciones de habitabilidad y el estado de las atenciones en salud. El módulo 2 es de mujer gestante. Igual se refiere a su identificación, condiciones de habitabilidad y estado de las atenciones en salud. El módulo 3 indaga sobre aspectos relevantes de la familia del usuario en relación con su estructura, vivienda, habitabilidad y relaciones familiares. Muy bien, continuemos con la segunda parte de este video tutorial. ¿Cómo está estructurada la ficha de caracterización? Lo primero que vamos a explicar es cómo se descarga la ficha de caracterización. Para eso debemos entrar a la página del ICBF, icbf.gov.co. Allí en la portada se dirigen a el módulo de instituto sin dar clic, dejan que abra el desplegable con el menú y se dirigen a la parte que dice modelo de operación por procesos. En modelo de operación por procesos, buscan en las misionales en el proceso de promoción y prevención a la dirección de primera infancia. Allí ustedes van a encontrar todos los documentos asociados al lineamiento técnico para la atención en la primera infancia, los manuales operativos y sus anexos. Y hay varios documentos que son transversales para las 4 modalidades, pero se encuentran luego del manual operativo de modalidad institucional. Entonces allí buscan el formato ficha de caracterización para los servicios de atención a la primera infancia. Una vez les dan clic allí, les va a solicitar que les asignen una ruta para guardar la ficha. Lo que les sugiero a ustedes es que en su computador creen una nueva carpeta que se llame ficha de caracterización. Eh, 2021 para este caso que estamos haciendo este video tutorial, y allí van a guardar la ficha.
Una vez está guardada, la pueden ya abrir. Una vez esté abierta la ficha de caracterización, es muy importante que cuando les salga este aviso, vista protegida, tenga cuidado, los archivos de internet pueden contener virus, si no tiene que editarlos, mejor que siga la vista protegida, ustedes le den habilitar edición. Y de igual forma les va a salir otro aviso que les va a decir habilitar contenido. Y esto es muy importante que lo habiliten para que se activen todos los funcionalidades que tiene esta herramienta que se diseñó. Bien, aquí ya nos encontramos en la portada que tiene la ficha de caracterización. Esta es la portada. Entonces les voy a explicar qué tiene esta portada. Esta portada tiene varias opciones. La primera, para registrar la información. Estos son los módulos de registro de la información. Información de la unidad de servicio, información del módulo de niña y niño, mujer gestante y el módulo de familia. Asimismo, tiene estas ayudas, que son las ayudas que tiene la versión imprimible, las versiones imprimibles para imprimir estos formatos en caso que no se tenga acceso directo a un computador para poder registrar la información. El instructivo, donde están todas las preguntas que están aquí en cada uno de los módulos y su explicación. El área de resultados, que incluye una parte de gráficos básicos que les sirven a ustedes para su análisis. Cuando se termine de diligenciar la ficha de toda la unidad de servicio con todas las niñas, niños y mujeres gestantes, está esta parte que es el botón de generar reporte base de datos, que se hace al final del registro por cada unidad de servicio. Y estos botones que son para consultar las bases de datos, es decir, lo que vamos registrando en estos módulos. Está la base de datos del módulo 1, base de datos del módulo 2, base de datos módulo 3 y base de datos del módulo 3, integrantes de la familia. Al dar clic en el módulo información unidad de servicio, nos lleva al espacio o al formulario donde se puede registrar la información de la unidad de servicio. Aquí van a encontrar un módulo de guardar la información cuando está registrada, continuar con el registro ya sea de niño o niña, continuar con el registro de mujer gestante o volver a la portada y al inicio. Al dar clic en el módulo niño o niña, módulo 1, de igual forma nos lleva al formulario con las variables básicas que tienen 16 preguntas, las condiciones habitacionales con 3 preguntas y las variables de atenciones en salud con 14 preguntas. Aquí ustedes pueden encontrar en este formulario, tanto al inicio del formulario como al final, el botón para regresar a la portada. De igual forma tiene un botón para guardar el registro cuando se diligencia la información y el botón del siguiente paso que es para ir a continuar con el registro de familia. Volvamos al inicio. Al dar clic en el botón módulo 2 mujer gestante nos lleva al correspondiente formulario con las variables básicas de identificación de la mujer gestante que tiene 19 preguntas, nivel educativo y actividad principal con 6 preguntas, condiciones habitacionales con 1 pregunta, aspectos de reconocimiento de vulnerabilidad o vulneración de derechos con 5 preguntas, los datos de contacto con 2 preguntas, las variables relacionadas con la información de gestación, hijas y hijos con 5 preguntas, las variables relacionadas con consumo de sustancias durante la gestación con 7 preguntas, las variables de participación en curso con 2 preguntas,
La participación en asociaciones, grupos, organizaciones con 3 preguntas y finaliza con las variables de servicios de salud con 4 preguntas. De igual forma, tanto al inicio como al final del formulario está el botón para regresar a la portada. De igual forma, tiene el botón para guardar el registro cuando la información se diligencie y el módulo de continuar el registro para el módulo de familia. Volviendo al inicio, tenemos también que si damos clic en el módulo de familia, nos lleva al formulario con las variables básicas donde se toma la información básica del usuario y luego nos pide la información correspondiente a las personas que componen el hogar de esa niña o ese niño. Luego se encuentran las preguntas de características de la vivienda, condiciones de entorno de vivienda y habitabilidad frente a habitabilidad, energía o combustible, acceso a servicios sanitarios, servicios públicos, eliminación de basura, riesgos del entorno de la vivienda, riesgos de accidentes dentro del hogar. Luego siguen las preguntas relacionadas con acceso y calidad del agua, preguntas relacionadas con la dinámica familiar, redes de apoyo y unas variables de familia específicas que solamente se activarán cuando se relacionen niña o niño. De igual forma, acá entonces encontramos tanto al inicio como al final el botón para volver a la portada. También tiene los módulos, los botones para guardar la información, para realizar nuevos registros, ya sea niño, niña o de mujer gestante, y cuando se terminen por completo el desarrollo de los registros en toda la unidad de servicio, unidad de atención o unidad comunitaria de atención. Es importante que ustedes vean que también estos módulos tienen un área de ayudas. En cualquier pregunta que ustedes tengan alguna inquietud, ustedes se pueden dirigir a ese módulo y allí revisar la pregunta específica en la que necesitan ayuda. Vamos a volver al inicio. Ahora vamos a ver las ayudas de la ficha de caracterización. En este encontramos las versiones imprimibles niño y niña, que son las versiones como tal listas para imprimir en el formato establecido por el ICBF, donde está toda la información de la unidad de servicio, toda la información que se corresponde al módulo de niño y niña y toda la información que corresponde al módulo 3 de familia. Entonces está listo para imprimir. Lo importante, se deja desbloqueada la hoja para que ustedes la puedan configurar, que quede específicamente de 6 páginas y que salga pues adecuadamente para su impresión. Aquí en la parte superior derecha pueden encontrar el botón para volver al inicio. En la versión imprimible mujer gestante, de igual forma está toda la información que está en los módulos de información de la unidad de servicio, el módulo de mujer gestante y el módulo de familia. Igual en la parte superior derecha encuentran el botón para volver al inicio. El instructivo aquí contiene toda la información de lo que es el número de preguntas, qué secciones tiene y en cada una de las preguntas qué es lo que se está pidiendo, cómo se debe diligenciar, como si debe escribir, seleccionar de una lista, escribir el nombre completo en mayúsculas, las orientaciones para cada uno, incluso de carácter técnico. Por ejemplo, en sexo nos especifican qué significa cuando seleccionamos la opción mujer, hombre o intersexual. Si tenemos la opción de discapacidad, entonces también nos dice a qué se refiere cuando hablamos en la categoría de discapacidad física, intelectual y las demás. Entonces la idea es que ustedes puedan, estando en alguno de los módulos, por ejemplo acá, tienen dudas sobre la pregunta lengua principal, no sé qué seleccionar acá. Entonces tengo dudas, voy al instructivo, busco el módulo de niña y niño y busco la pregunta 22. Entonces, la pregunta 22 me dice ¿qué lenguas utilizan para comunicarse? ¿Qué es una lengua
o lenguas, cuáles son las lenguas que se hablan en Colombia y cuáles son las opciones para que ustedes puedan ahí tener toda la información. Si estoy en el módulo 1 donde estoy haciendo el registro, puedo volver al módulo 1 y seguir haciendo el registro como se estaba diligenciando en su momento. Volvamos al inicio. Ahora, en la parte de resultados tenemos dos botones. Está el de gráficos y generar reporte de bases de datos. En gráficos, al dar clic nos va a salir un aviso que nos dice los gráficos presentados a continuación corresponden a la información básica registrada. Recuerde complementar su análisis. Aquí va a salir una página donde van a encontrar según la información que se registra en cada uno de los módulos, gráficos sobre características básicas de la población, estado de condiciones priorizadas, factores de riesgo, interacciones, y ya con eso son como los gráficos básicos que se generan en esta herramienta, pero ustedes tienen toda la información registrada en las bases de datos para sacar más gráficos o cruces con variables que puedan utilizar. En la parte superior izquierda está el botón para volver al inicio. El botón de generar reporte de bases de datos lo vamos a ver en la siguiente parte de este video tutorial. Y para finalizar, en esta portada está el área de consultar datos, donde están cada una de las bases de datos con toda la información que se registra, pero organizada a forma de bases de datos. Para volver en inicio, van a la celda A1 y ahí está el icono para volver a inicio. Así está igualmente la base de datos del módulo 2, la base de datos del módulo 3 y la base de datos del módulo 3 con la información de las familias. Continuemos con la tercera parte de este video tutorial, y es que vamos a aprender cómo se realiza el diligenciamiento y uso de esta herramienta. Aquí es muy importante tener esta nota presente. Por favor, no hagan ningún tipo de modificación a la estructura de esta herramienta, bien sea insertando, eliminando filas o columnas o cambiando la información, porque esto va a afectar la formulación, las reglas para la generación de gráficos, la generación de las bases de datos y por lo tanto la generación del reporte final que se debe entregar. Les voy a explicar ahora el código de colores que utiliza esta herramienta para que la tengan presente. Ustedes van a encontrar aquí celdas de color rojo, celdas de color amarillo, celdas de color gris y algunas celdas de color verde. ¿Esto qué significa? Cuando encuentren una celda de color rojo es porque falta información por diligenciar o la información diligenciada no está correcta. Entonces, por ejemplo, si yo coloco aquí la fecha de nacimiento de la niña o niño, por ejemplo, 26 de mayo de 1919, inmediatamente pasa a color azul. Entonces significa que ya está bien diligenciada. Cuando vean una celda de color amarillo, como es en este caso, ustedes no deben diligenciar nada allí. Eso significa que ahí hay una fórmula y que automáticamente se va a calcular de acuerdo a la información que se registre en una celda anterior. Por ejemplo, lo que pasó, colocamos la fecha y automáticamente nos calculó la fecha actual de la niña y el niño que estoy registrando. Otra parte es cuando encuentro las celdas de color gris. Esas celdas de color gris significa que no aplica diligenciar esa información y que la puedo pasar de largo. Por ejemplo, la niña o niño duerme en. Entonces yo puedo colocarla en cama, ¿sí? Y acá pues no diligencio nada porque no necesito información y continúo con la siguiente pregunta, que es la pregunta número 24. ¿La niña o el niño duerme con adulto en la misma habitación? La pregunta es sí o no. Entonces yo puedo colocar la opción que corresponda. Me va pasando de rojo a azul, que significa que ya estoy diligenciando toda la información y puedo continuar. Caso contrario es que habilite la opción otro. Automáticamente pasa de gris a verde, lo que significa que esta me está indicando que debo responder conforme a la pregunta anterior. Si respondió
otro indique cuál. Entonces diligencio la información que corresponda. Por ejemplo, tal vez en un chinchorro. Y ya queda diligenciada la información. Bien, ahora vamos a hacer un ejemplo de diligenciamiento de la información. Entonces, lo primero que les sugiero es que el archivo original lo guarden con el nombre de la unidad de servicio. Recuerden que por cada archivo es un archivo distinto. Entonces voy a hacer el registro de la primera unidad de servicio. Entonces lo que digo es que lo guardo como en la carpeta que cree que es ficha de caracterización. No le cambio el tipo de archivo, sino que voy a poner UDS y ustedes le pueden colocar el nombre de la UDS que quieran. UDS, el nombre de la unidad, bien sea en cualquiera de las modalidades de servicio. Con eso, cuando haga el diligenciamiento de una segunda unidad de servicio, abro un archivo, un formato en blanco nuevo y lo guardo nuevamente. Entonces, lo primero que debemos diligenciar es la información de la unidad de servicio. Automáticamente me va a generar en la fecha de hoy, que es donde se está registrando. Entonces, lo que les sugiero es que coloquen allí la fecha para que ya quede fija del registro si la quieren hacer del día de hoy. Seleccionan la regional a la que pertenecen, entonces donde está ubicada la unidad de servicio, entonces por ejemplo Atlántico, y automáticamente les genera el centro zonal que están asociados a la regional Atlántico. Si ustedes seleccionan otra regional, por ejemplo Sucre, automáticamente les trae el centro zonal que corresponde. Entonces vamos a seguir con este ejemplo. Seguido sigue el NID de la entidad. Por ejemplo, si yo coloco el NID de la entidad 852, no me va a pasar en azul, me deja la celda en rojo y marcado la letra en rojo, significa que la información está incorrecta. Entonces debo volver a verificar para diligenciar la información completa. Por ejemplo, 852, 852, aún me faltan dígitos por diligenciar. Y aquí ya, ese es el número de dígitos que me está solicitando la herramienta para que quede completa la información. El NID de entidad va sin números, sin letras, sin puntos, sin rayas. El número como está en la entidad. Lo mismo para el código cuéntame. Si yo coloco solo 785, no me va a pasar y tengo que colocar toda la información, todo el código cuéntame como está en el sistema de información cuéntame. Y acá se diligencia el nombre de la persona encargada que está diligenciando la ficha de caracterización. Entonces, por ejemplo, María Garzón. Por favor, diligenciar toda la información que se solicite en letra mayúscula. Aquí entonces, una vez ya confirmé que la información de la unidad de servicio está completa, le digo guardar información en la unidad de servicio. Ya significa que sí o sí continuaré con esa información. Acá me saldrá un aviso diciéndome que los datos se guardaron exitosamente. Esta información de unidad de servicio no se va a volver a registrar durante todo el registro de los datos de usuarios hasta terminar todo el registro de todos los usuarios y niñas y niños y mujeres gestantes de esa unidad de servicio. Ahora bien, me dice entonces que continúe. ¿Cómo continúo? ¿Registrando un niño o una niña o registrando a una mujer gestante? Entonces hagamos el ejercicio con registrar a un niño y una niña. Entonces acá nos pide toda la información. Entonces fecha de nacimiento. Vamos a hacer un ejemplo para que lo puedan revisar.
Aquí entonces ustedes pueden encontrar que para la edad de este niño no está ni entre 7 meses y 2 años, ni es menor de 6 meses, porque efectivamente tiene 3 años. Entonces automáticamente me dice, estas preguntas no le aplican a este niño y a esta niña, por lo tanto no debo diligenciar nada. Una vez termine el diligenciamiento de la información de esta niña y este niño, de este niño en el caso que estamos haciendo el ejemplo, le decimos guardar registro de módulo 1. Cuando está guardado, le damos a aceptar y una vez guardado, continuamos con el registro de este niño y niña con la información que tiene que ver con la familia. Automáticamente me lleva al módulo de familia y ya me trae la información precargada, que es niño y niña, que tiene un registro civil, que tiene este documento de identidad, por lo tanto no tengo que volver a diligenciar. Ahora lo que me está preguntando es con cuántas personas que componen el hogar del usuario, con cuántas personas vive. Si tienen dudas, entonces igual vamos a tener, digamos que tenemos dudas de esta pregunta. Entonces la número 3 del módulo de familia, vamos al módulo 3. Digamos al módulo 3, buscamos la pregunta número 3 que tiene que ver con familia. Nos dice, escriba el número de personas que componen el hogar. El hogar se define como una persona o grupo de personas, parientes o no, que ocupan la totalidad o parte de una vivienda, atienden necesidades básicas con cargo a un presupuesto común y generalmente comparten las comidas. Esto es fuente de datos. Entonces, muy bien, bueno, entonces, ¿cuál sería el número de personas que componen el hogar? Entonces, colocamos ese dato en el módulo donde estábamos, que es el 3. Entonces, volvemos y colocamos 3 personas. Aquí entonces nos dice que diligenciemos la información de esas 3 personas con las que vive el niño y la niña. Entonces, podemos decir que vive con el padre, con la madre y con un hermano. Nos dice que diligenciemos nombres y apellidos. Entonces diligenciamos la información. Entonces, por ejemplo, en mayúscula, don Juan Méndez, se llama María Rodríguez y el hermano o hermana se llama María Méndez Rodríguez. Diligenciamos la información del registro del padre, cédula de ciudadanía para la madre y tal vez una tarjeta de identidad para la hermana. Y así sucesivamente continuamos con el registro de la información que nos solicita. Recuerdo, siguiendo el orden consecutivo de las preguntas. Esta parte de las preguntas, la idea es que seleccionen uno o varias opciones. Entonces, por ejemplo, el grupo familiar usuario tiene acceso a los siguientes servicios. Entonces, pueden seleccionar energía, acueducto y alcantarillado. No tiene gas natural ni telefonía fija. ¿Cómo eliminan principalmente la basura? Entonces, lo recogen los servicios de aseo y la reciclan. Puede ser 2 opciones. Entonces, esta es una forma en que le pueden permitir tener una o varias opciones.
aquí van a encontrar este tipo de preguntas en el módulo de familia que solo aplica cuando estamos registrando niño o niña. Si ustedes tienen alguna pregunta, no solo en el contexto de qué se trata, cómo la puedo responder, sino también cómo la puedo abordar, es muy importante que revisen todo el instructivo y conozcan las preguntas y cómo las pueden abordar con las familias para tener la información. Ya con esto entonces hemos terminado el registro de la información de la niño y niño frente al módulo de familia. El siguiente paso cuando terminamos el registro de este niño y niña es guardar el módulo. Ahí nos indica que los datos se han guardado exitosamente y ya podemos hacer el registro de otro niño o niña. Entonces, a manera de ejemplo, vamos a hacer el registro de una mujer gestante. Automáticamente me lleva al módulo de mujer gestante y de igual forma lo que hago es diligenciar la información. Una vez terminamos el registro de la formación de mujer gestante, le damos clic en guardar módulo. Aquí guardará la información y procedemos a registrar la información de la familia de esa mujer gestante. Como pueden ver, me trae la información de la mujer gestante, su cédula, y empiezo a diligenciar la información como se hizo para el de niño y niña. Con la misma información, solo que aquí pues bloqueará las preguntas que no aplican a mujer gestante. Una vez terminemos de hacer todo el registro, bueno, acá hay un punto importante y es que este sistema no nos permite borrar lo que pusimos en el registro anterior. Entonces, todas las que son de selección múltiple, nos toca así cambiarlas para poder hacer el registro nuevamente. Entonces, por ejemplo, recursos de familia, le ponemos otra información para que quede diligenciado. Sin embargo, pues solamente en mujer gestante aplicaría si estuviera en grisecito, pero como está en gris oscuro, no aplica para mujer gestante. Y ahí hacemos el guardado del módulo cuando esté registrado y tenemos ya la información. Digamos que ya tenemos las 20, 12, 40, 60, 100 registros ya de la unidad de servicio. Podemos volver a inicio y revisar que la información se haya registrado. Entonces, como ven acá, ya diligenció la información de la unidad de servicio. Está registrada la información del niño y la niña. Y está listo para hacer un nuevo registro aquí, si se requiere. Si vamos al módulo de base de datos de mujer gestante, acá aparecen los dos registros porque hicimos cargue dos veces de la información que se ha registrado y está listo para hacer el siguiente registro. En el módulo 3 está la información registrada de la mujer gestante y de la niña y el niño que colocamos.
Y si vamos al módulo 3, están registradas la información tanto de la mujer gestante como del niño y niña que acabamos de registrar a manera de ejemplo. Si vamos a la parte de gráficos, ya empieza a diligenciar una información. ¿Cuántos se han registrado? Hemos registrado un niño, 2 mujeres gestantes, ninguno con discapacidad, tienen documento de identidad, tienen acceso a libros con valoración íntegra en salud, esquema completo de vacunación, afiliación al Sistema General de Salud, su documento de identidad con esquema completo de vacunación, afiliación a salud. Frente a factores de riesgos, nos dicen en acceso a servicios que tienen acceso al acueducto, a energía y alcantarillado. Nos dicen que hay un riesgo que se presentan en dos frente a que están cerca a un ferrocarril. Nos dicen que hay registros donde hay personas que presentan, familias que presentan riesgos en vivienda por objetos cortantes y quemaduras, y así toda la información básica conforme se va registrando la información. Una vez terminemos de registrar a todos los usuarios, el paso final es terminar registros. Ahí lo que va a hacer es que va a cerrar todo el registro y ya no va a capturar la información como la venía haciendo porque ya terminé de registrar todos los datos de mi unidad de servicio. Entonces le voy a dar terminar registros. Me dice si ya realizó registro de la totalidad de usuarios, por favor genere reporte de base de datos. Si no lo he hecho, entonces le doy aquí en cerrar para que no lo haga, y si sí lo hice, le doy a aceptar. Y ya el paso final de una vez termine de hacer todos los registros es darle en generar reporte de datos. Aquí él va a hacer un procedimiento, va a capturar toda la información, vamos a esperar que genere los datos y lo que va a decir es las bases de datos se generaron exitosamente, consulte la carpeta de cargue en la carpeta donde está guardada la ficha. Entonces recuerden que al principio les dije generen una carpeta con la ficha para guardar la ficha de caracterización. Si ustedes van a la carpeta donde crearon la ficha de caracterización, donde guardamos el formato original, donde estamos guardando la información de la unidad de servicio, que este es el formato, el archivo que queda para uso de ustedes, para analizar las bases de datos, para sacar información, para sacar los gráficos, se generó esta nueva carpeta automáticamente que se llama cargue. Ahí lo que generó fue todas las bases de datos en un formato mucho más fácil para reportar, donde lo guardó con el número de cuéntame en la unidad de servicio y está toda la información del módulo 1, la información del módulo 2, la información del módulo 3, la información del módulo 3 de integrantes y la información de UDS. Entonces lo que les sugiero es que esta la cambien también de nombre y le coloquen también UDS número 1 con el número que ustedes quieran para identificarla. Y ya con esto ya es lo que queda el final del registro. En la dirección de primera infancia les estará enviando las orientaciones para que puedan enviar esta información a los centros zonales y los centros zonales la puedan cargar en la ruta que se especifique donde se va a cargar toda esta información. Muchas gracias y espero les sirva este video tutorial.